Muy bien. ¿Todos ven mi pantalla, jóvenes? Sí, sí. Muy bien. De- Ya, lo que Sí, se vamos, ve. gracias. Lo que vamos a hacer entonces el día de hoy es también aplicar la resistencia. Pero ahora lo vamos a aplicar a la resistencia a la parte del estator, ¿ya? Este es elemento ya también que es un elemento, como hemos dicho la anterior semana, que nos limita el paso de la corriente. Al limitarse el paso de la corriente va a haber caída de tensión, entonces como lo estuviéramos haciendo caer una tensión menor a la bobina, ¿no es cierto? Entonces, ¿en qué tipo de motores voy a aplicar ahora esta resistencia estatórica? ¿En qué tipo de motores creen que vamos a aplicar, jóvenes? En la anterior clase hemos hablado el arranque con resistencia rotórica. ¿Qué quería decir eso? Que aquellos motores que tengan rotor devanado envuelto, ¿no es cierto? Y con anillos rozantes, identificando ahí yo podía haber aplicado una resistencia adicional. Pero ahora yo les digo, vamos a aplicar una resistencia en el estator. Ahora, ¿podría aplicar a qué tipo de motores? ¿A todos los motores? ¿A un solo tipo de motor? ¿Qué dicen a ustedes? los, a los, a los que tienen estator con devanado. Estator con devana. Muy bien, ya. Voy a entonces, en la mayoría jóvenes de los motores, ya sea con rotor de, bobinado o jaula de ardilla, todos tienen el estator devanado. Ya, entonces, cuando tengan ustedes este tipo de arranque a utilizar, puede ser utilizado en aquellos que tengan jaula de ardilla. Cuando yo digo jaula de ardilla, estoy hablando de esto. ¿Qué quiere decir? Que todo el rotor es macizo, una sola pieza. Y no tiene, como la anterior clase, con rotor alambre envuelto. En este caso es macizo, con lo que mayormente nosotros manejamos. ¿Estamos de acuerdo? Pero mi pregunta es, ¿podría utilizar también en aquellos motores que tienen rotor con alambre envuelto? ¿Podría utilizar? ¿Qué creen ustedes? Si estamos indicando arranque con resistencia estatórica, ¿no? Y me están indicando que sí puedo aplicar en las de jaula de ardilla, podría aplicar también en aquellos motores que tienen rotor devanado, alambre envuelto en el rotor, con esos anillos rozantes. ¿Qué creen ustedes? No, Inge. ¿No? ¿Por qué no? A ver, fíjense acá, el rotor es una sola pieza, ¿ya? Entonces, como el estator es esto de acá, ¿no? Tengo sus bobinas, puedo adicionar jóvenes acá. Imagínense, es acá en el estator tengo esta característica, ¿no es cierto? Ahí está conectado, puede estar conectado en estrella o puede estar conectado en delta. Entonces, de esa forma nosotros podemos realizar la conexión. Si yo alimento, estoy haciendo un arranque directo. Pero si yo le adiciono, jóvenes, acá una resistencia como un potenciómetro adicional en las tres fases, lo que estoy haciendo es pues limitar el paso de la corriente, ¿verdad? Solamente en el estator, jóvenes. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, este tipo de arranque lo puedo aplicar en aquellos que tienen jaula de ardilla. Pero podría aplicar también en los que tienen rotor de banano, sí. ¿Por qué? Porque fíjense, esto de acá les hemos dicho que es cuando está ahí con los anillos rozantes podemos adicionar, pero si no tenemos resistencia adicional y esto está cortocircuitado entre sí mismo, ahí no es cierto, les hemos dicho ahí en la anterior clase, es una sola pieza. Y aquí es lo interesante que ustedes se den cuenta también, jóvenes, ¿ya? Fíjense, este tipo de rotor de vanado tiene esta característica. Acá yo puedo adicionar resistencia, pero si no lo quiero adicionar y lo cortocircuito ahí sus terminales, es como una sola pieza también, pero embobinada. Es una sola pieza. Pero acá, jóvenes, fíjense, es una pieza también, es un solo metal macizo, así véanlo ahí, macizo, ¿no? Que induce ahí. Acá también va a inducir, pero tiene bobina.
Entonces, sí también puedo adicionar, porque solamente es en la parte del estator el que estoy adicionando esta resistencia, ¿no? Entonces, pueden también aplicar en el rotor de Banach. En este caso, más se aplica esto en aquellos motores jaula de ardilla. ¿Por qué? Porque no tenemos esa opción de poder pues adicionar como en el caso del rotor de Banach. ¿Ya? Entonces sí podemos manipular el estator porque son bobinas, entonces sí puedo aumentar resistencia, ¿sí o no? ¿Estamos de acuerdo? Entonces, el más utilizado para este tipo de arranque con resistencia estatórica vendría a ser a los que están utilizándose en jaula de ardilla. ¿Estamos de acuerdo? Y de la misma forma, ese mismo concepto que hemos hablado, que la resistencia es el que limita el paso de la corriente, nos va a permitir pues que llegue una cierta cantidad de corriente acá, jóvenes, en los devanados. Si acá llega una corriente pequeña, el campo magnético, la fe en que se produce es muy baja. Entonces esa fuerza electromotriz que se está produciendo va a inducir con calmita al rotor, ¿sí o no? Y va a empezar a que se gire poco a poco. Cuando yo vaya despreciando la resistencia, esto va a ir aumentando la corriente. Entonces mayor corriente, mayor campo, ¿sí o no? Imagínense, tengo un conductor ahí, jóvenes. Si acá yo hago circular una corriente, ¿no? Si hago circular una corriente, imagínense pequeñita, imagínense el campo magnético. Corriente pequeñito es el campo, chiquitito. Pero si yo aquí hago circular una corriente más grande, imagínense el campo que se ejerce es mayor, más fuerza, ¿sí o no? Entonces ahí es donde se está produciendo una fuerza electromotriz. Esa fuerza electromotriz que estoy generando ahí en esta bobina, pues tendrá mayor fuerza para poder mover a este rotor, ¿no es cierto? Pero si mi corriente es pequeña tengo poca fuerza, entonces lento haré girar, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué estoy haciendo con ese concepto? Estoy haciendo que la corriente de arranque no sea pues de 4 a 8 veces su nominal, sea pues muy progresivo, ¿no? Muy pequeñito, evitando toda esta sobrecorriente. Esos solamente son los arranques, ¿no? O los diferentes tipos de arranque en los motores, jóvenes. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien, entonces conociendo esa característica de arranque con resistencia estatórica, vamos a ver ahora en dónde va a ir, cómo va. La idea general, es aumentar, estamos diciendo, una resistencia adicional. En este caso, fíjense, estoy aumentando esta resistencia. Estoy aumentando esta resistencia adicional en cada una de las fases. ¿Estamos de acuerdo? En cada una de las fases. Pero ahora bien, al adicionar esta resistencia, yo tengo que ir, pues jóvenes, de la misma forma. Puedo hacerlo de forma manual o de forma automática, que hemos visto de la anterior clase, también de la misma forma, solamente que esto es aplicado hacia el estator. Ahora bien, cuando la máquina va a arrancar, tengo que hacer que primeramente se cierre este K1M, la energía pase, pero tengamos una resistencia adicional, es decir, con mayor resistencia, para que la corriente pase apenas e induzca con menor fuerza, ¿no es cierto?, hacia el rotor. Entonces, poco a poco yo voy a ir reduciendo la resistencia y voy a hacer que se desprecie de la resistencia y mi máquina va a empezar pues a ejercer mayor velocidad, ¿no es cierto? Entonces, ahí es de forma manual y después de un determinado tiempo hago esto. Cierro, jóvenes. Al cerrar estoy despreciando esto. ¿Estamos de acuerdo? Y aquí viene algo interesante, jóvenes. A veces los que han llevado circuitos 2 conmigo, ¿no? Ahí a veces les hacía pues
poner foquitos en serie, ¿no? Ya sea en corriente continua o corriente alterna. Pero fíjense lo interesante, acá aplicamos una tensión. Acá va a haber un voltaje V1, aquí va a haber un voltaje V2, ¿sí o no? Entonces, ¿qué es lo que lleva acá? Si va a haber este circuito, va a haber una circulación de corriente, jóvenes. ¿Estamos de acuerdo? Pero si yo agarro un cable y lo realizo este puente acá, ¿qué va a pasar con el foco, jóvenes? ¿Qué pasa con la luminaria? El B1 no va a encender. El foquito B1 no se va a encender, solamente va a encender este B2, ¿no es cierto? ¿Por qué, jóvenes? Porque fíjense, ¿por qué? A ver, ¿por qué? Dime, a ver. Porque la corriente busca el camino más fácil. Eso, el camino Porque la más luminaria tiene corto. resistencia. Es el que tiene camino de menor resistencia. Como la corriente es como ustedes, ¿no? Van el caminito más fácil. Por ahí viene la corriente, lo desprecia esto, jóvenes. Entonces, este elemento de la resistencia, imagínense como fuera este foquito. Y si nosotros agarramos este cablecito acá en las tres fases, ¿no? Lo que estamos haciendo es un puente, se llama, ¿no? Como un bypass, un puente. Que estamos haciendo que la corriente y ya no vaya pues por el foquito, ¿no? Es decir, la corriente venga por acá, le dé su chacanchada, como se dice, ¿no? Y ¡tac! Vaya ese recorrido. Entonces el foquito ya lo he despreciado, ¿no es cierto? Pero fíjense, ahí es lo mismo acá lo que estamos utilizando, ese mismo criterio de poder pues tener caídas de tensión en los devanados, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Entonces, lo que estamos haciendo es eso, jóvenes. Como la anterior semana, perdón, la anterior clase, ¿ya? Lo que estamos haciendo es aumentar esta resistencia hacia el estator, ¿no? Pero manipulando ya dos contactores. Ahora bien, acá yo lo puedo hacer, lo que van a hacer en su tarea, de la misma forma, lo van a hacer, fíjense, pero con tres taps. ¿Qué quiere decir? Que acá lo van a, imagínense, van a aumentar resistencias en serie, pero en las tres fases, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que ustedes de forma automática van a ir primeramente adicionar todas las resistencias, después van a ir despreciando las resistencias de forma automática, jóvenes, ¿no? Este tipo de arranques, ya también en la parte del estator lo podemos hacer de esta forma, ya. Fíjense, ahí tenemos, si ustedes analizan, ya, fíjense, este es el que hace el cierre del circuito para despreciar la resistencia, ¿no? Imagínense, es como un autotransformador, ¿no? Pero fíjense aquí lo que está pasando, algo interesante. Fíjense acá, al cesar esto, yo estoy realizando la conexión de esta parte en estrella, ¿no? Es como estuviera teniendo así, ¿no? Ahí en serie, perdón, en estrella, en las tres fases. Ahí está. ¿Sí o no? Entonces, ¿qué es lo que estoy haciendo acá? Fíjense qué tan interesante ha sido la electricidad. Cuando yo hice K2, ¿no? Cuando yo hice K2, lo que pasa es que, fíjense, este ya también me va a permitir regular. Esta regulación se puede hacer de una sola manivela, llámenlo, para el cambio de las tres fases. En este caso, fíjense, está ocurriendo lo mismo que como un autotransformador, ¿no es cierto? Cuando nos daba tensiones menores. Pero ahora, ¿qué estamos haciéndole? Resistencias menores, ¿no? Eso nos está permitiendo, pues, al motor darle una corriente, fíjense por acá, darle una corriente menor. Y cuando nosotros hagamos arrancar y lleguemos a ese valor nominal, ¿no? Imagínense ahí nominal, pues vamos a lograr lo que queremos.
En este caso, fíjense, cuando la máquina arranca en arranque directo, vamos a hacer biencito aquí ahora, fíjense ahí, viene. Esta corriente de acá se llama corriente de arranque. Y esta corriente de arranque hemos indicado que es de 4 a 8 veces su corriente nominal. ¿Ya? Eso es. Pero hay otra corriente que es la corriente nominal. ¿Qué quiere decir eso? Que es el valor nominal con carga, es decir, lo que trabaja, lo que va a ir pues absorbiendo de la red. Es decir, ahí está su corriente nominal. Imagínense, lo vamos a poner ahí. Es decir, cuando la máquina está conectada a una carga, ¿no es cierto? Acá, ese va a empezar a consumir la corriente nominal, la cual ha sido diseñado, porque por eso es para una potencia, ¿no es cierto? Por eso hay motores de 1 HP, 2 HP, 10 HP, 50 HP, 100 HP, porque tienen que realizar un determinado trabajo. Entonces, esos consumen pues una corriente nominal, ¿sí o no? Pero si no tengo carga, jóvenes, si no tengo carga, entonces acá lo que se va a aparecer es una corriente en vacío, que se llama. ¿Estamos de acuerdo? ¿Qué quiere decir eso? Que no tengo carga, mi motor está ahí sin carga, en el rotor no estoy conectando ninguna carga, entonces muy por debajo del nominal se va a presentar una corriente en vacío, jóvenes. ¿Estamos de acuerdo? Corriente en vacío. ¿Qué quiere decir eso? Que si no le has puesto carga, esta máquina no está exigiendo mucha corriente y está trabajando en vacío. Cuando trabaja en vacío, pues el consumo de corriente que ejercen las bobinas es menor a la nominal, ¿no? Imagínate, acá hay una corriente que está consumiendo pero en vacío, cuando no hay carga. Pero cuando tú le conectas una carga, a esa corriente sube, pero tiene que subir hasta la nominal nomás, porque si tú ya también haces que le pongas al eje del rotor mucha carga, ¿no? Entonces la máquina va a exigir una corriente de sobrecarga. ¿Qué quiere decir? Del nominal por arriba está consumiendo una corriente adicional, cosa que el motor no está diseñado para eso. ¿Por qué? Porque el aislante, la sección del conductor no están aptos para hacer circular esa corriente de sobrecarga, jóvenes. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, para este elemento que hemos utilizado un famoso relé térmico, ¿no es cierto? ¿Se acuerdan? Hemos dicho que este relé térmico va a detectar aquellas sobrecargas cuando el motor se le empiece a exigir mucho trabajo. ¿Quién le va a detectar? ¿Quién le va a ayudar a eso? Es el relé térmico. ¿Estamos de acuerdo? Imagínense entonces ahora las corrientes que se presentan en un motor. Corriente en vacío, cuando no tiene carga. Corriente nominal, cuando está trabajando a sus valores nominales con su carga. Corriente de sobrecarga, cuando le das mucha carga al motor, ¿no es cierto? Es decir, va a aguantar, dale nomás, decimos, ¿no es cierto? Ahí le está sobrecargando. Si el relé térmico no le detecta, pues esa máquina su vida útil va a ser corta. Y el otro parámetro es el de color rojo. Cuando arrancamos una máquina, fíjense, esa máquina es pues de 4 a 8 veces su nominal, ¿no? Imagínense que su nominal fuera de 3 amperios, esta máquina, ¿no? 3 amperios. Muy bien. Y mi protección acá, jóvenes, ya le puse, qué sé yo, de 10 amperios, ¿no? 10 amperios, he hecho los cálculos como me han enseñado y me salió 10 amperios. Muy bien. No hago ningún tipo de arranque, un arranque directo. Entonces, al hacer un tipo de arranque directo, ¿no? Un arranque directo acá, sin ningún tipo de arranque, mi máquina, jóvenes, fíjense, va a consumir de 4 a 8 veces su nominal. Multipliquen nomás 8 por 3, 24 amperes. ¿Qué quiere decir? Que este punto máximo va a llegar, imagínense nomás, a 24 amperes.
¿Qué quiere decir eso? Que cuando la máquina, jóvenes, arranque, esta protección va a detectar ese incremento de corriente. ¿No es cierto? ¿Y qué va a hacer? Va a abrir el circuito. Y tu máquina nunca va a arrancar pensando que hay una falla. Pero sin embargo es un efecto relacionado a la sobrecarga, perdón, a la corriente de arranque, ¿no? A esta corriente de acá, que solamente se presenta en el tiempo de arranque. Una vez que pase un determinado tiempo, ¿no? Una vez que pase un determinado tiempo, ya empieza a normalizarse, ¿no es cierto? Ya les he explicado, ¿no? Cómo se levanta uno de la cama, todo eso. Entonces ahí nosotros empezamos a controlar. ¿Estamos de acuerdo? Esa es la importancia en relación a las corrientes de arranque, ¿ya? Y el tipo de corrientes que tiene un motor. Entonces lo que estamos haciendo es eso, jóvenes. Hacer que sea la corriente, fíjense, muy pequeña y vaya desde un valor muy pequeñito, ¿no? Desde muy abajo, ¿ya? Entonces de esa forma nosotros vamos a poder evitar esa corriente de arranque y que todo funcione bien, ¿no? Imagínense, ahí sí tiene que subir un poquito de pico, puede haber, ya listo, nada más. Y empieza a normalizarse. Una vez que se ha normalizado, esto ya no, esto es solamente para el arranque nada más. Y ya funciona con sus valores nominales. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien, jóvenes. ¿Hasta hay alguna pregunta? Inge, Dime. en la imagen anterior, Imagen anterior. Ahí. ahí las salidas de las resistencias no irían al relé térmico. Fíjate, por ya, ¿no? Está bien. Fíjate, esto de acá eh, estamos utilizando en el tiempo de arranque nomás. Es decir, este es como un circuito para el arranque nomás. Ya cuando la máquina empieza a trabajar, fíjate, ya este caballero va a empezar a trabajar, ¿no? Solamente este de acá es como yo estuviera haciendo utilizar en el tiempo de arranque. Ahora, lo que tú me dices, fíjate, si esto yo traigo acá, y cuando esto deje de funcionar, pues esto va a venir directo sin el relé térmico, ¿no? Entonces, imagínate acá lo que están haciendo. Lo que están haciendo es utilizar solamente esta parte en el arranque y después cuando empieza a trabajar, va a trabajar el relé térmico, va a detectar sobrecarga. ¿Ya? Ahora, si tú, digamos, le quieres poner acá en esta parte, ¿no? Imagínate, cuando funcione, cuando arranque la máquina, el relé térmico va a trabajar. Y cuando esté trabajando a su valor nominal, fíjate, esto no va a haber, acá va a estar. Entonces mi relé térmico no va a trabajar, ¿no? Eso hay que considerar también, ¿no? Hay otros que dicen, entonces le pondremos dos relé térmicos. No puedes hacer mucho gasto, ¿no? Es decir, uno para acá, después que venga para acá. Porque en el tiempo de arranque dura 3-4 segundos, dependiendo de la potencia. Máximo 3-4 segundos, jóvenes, ¿no? Ahí tal vez podemos responder con eso. ¿Alguna otra pregunta, jóvenes? A ver, hay un Pepito que quiere entrar. ¿Quién es ese joven noble? Mamani, Rosa Mamani. Muy bien, sigamos. Entonces, una vez que ya he analizado la resistencia estatórica, fíjense, hay de dos formas, ¿no? También de manual y automática. Hay de esta forma también, que en este caso es como un potenciómetro trifásico, que cuando tú mueves, en los tres van variando al mismo tiempo, ¿ya? Cuidado, piensen que se mueve fase por fase, no. Se mueve los tres al mismo tiempo. Dime. Y en ese caso, el relé puede estar en distintos lugares, porque en esta imagen está al principio. Ahora por eso lo estoy mostrando y para ver, ¿no? Yo, a mí me gusta por eso que el alumno me diga, a ver, fíjense ahora acá.
Ahora aquí ocurre algo interesante también, ¿no? Fíjense acá está el relé térmico. Y este me está diciendo, si digamos tú utilizas esto, este tramo de esta parte, ¿no? Este tramo, este relé va a detectar. Y cuando tú pases a este punto, que en este caso sería este de acá del KM3, la que está ahí en la pizarra, ¿no? Voy a seguir trabajando. ¿Qué quiere decir? Ya sea por este caminito o por este caminito, yo voy a trabajar, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que nace ahí, jóvenes? Su criterio de ustedes, ¿no es cierto? A veces, jóvenes, en el tablero no tenemos campo. A veces, jóvenes, fucha, tenemos que hacer maravillas, ¿no? Entonces, ahí es lo que nace la creatividad del técnico. Es decir, a ver, ¿y dónde le llevo? Pero esto no me va a dar tiempo, pero le puedo poner. Pero siempre les digo que este relé térmico tiene que estar al motor. ¿Estamos de acuerdo? Este es el que detecta las sobrecargas del motor. Este es el que va a controlar la cantidad de corriente que va hacia el motor, ¿no? Ahí está, fíjate, ahí está cumpliendo para los dos casos, para el arranque y para el funcionamiento normal. Mientras acá, jóvenes, fíjense, en el arranque no tenemos relé térmico. Cuando está trabajando normal sí tenemos relé térmico, ¿no? Muy bien, sigamos avanzando. Entonces, ¿cómo calcularemos esta resistencia? Hay parámetros, ¿ya? El más razonable, digamos, el que ustedes vean ahí, si quieren aumentar una resistencia, ¿no? Ya puede ser total, ojo, ¿no? No se olviden que la resistencia en serie es la suma de los tres, ¿no es cierto? Entonces, si les da, digamos, 3 ohmios y ustedes quieren hacerlo por 3 taps, 3 resistencias, entonces cada resistencia tendría que ser, digamos, de 1, de 1, de 1, ¿no es cierto? Cosa que cuando sumen, ¿cuánto va a ser? 3 ohmios por fase, jóvenes. No es en total, ojo. A veces el estudiante, imagínense, esta resistencia de acá se coloca por fase. A veces el estudiante piensa que en los libros, digamos, les da 3 ohmios, ¿no? Piensa que aquí deben colocar un ohmio, un ohmio, un ohmio. No. Se les está indicando que sea resistencia por fase. Es decir, en cada una de las fases la resistencia que deben incrementar. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, en el motor que nosotros vamos a, digamos, utilizar, ¿no es cierto? Yo tengo que sacar estos dos parámetros. Tengo que saber su tensión nominal, si es de cuánto, tensiones nominales de cuánto hay de 380, ¿no? 380 o 220 voltios. Tengo que saber esos valores, jóvenes, en tensión, trabajo, cuánto le van a hacer trabajar. Tensión nominal. Tengo que saber su corriente nominal. La corriente nominal que, a ver, en estrella es 1.4, digamos, y en delta es 3 amperios. Fíjense, esos son sus corrientes nominales. Tengo que saber esos valores, ¿no? ¿En cuál voy a hacer trabajar? ¿En estrella, en delta? ¿Qué nivel de tensión tengo? ¿No? Si mi red es de 380, 220, si mi motor es 220, 380, ya les hemos explicado que deben tener mucho cuidado con eso de poder dar nivel de tensión a la máquina. Entonces, con esos parámetros y multiplicando por esta constante, yo voy a poder tener pues el valor de la resistencia por fase, jóvenes. ¿Estamos de acuerdo? No es, como les digo, algunos estudiantes me dicen, Inge, de los 13, es no, jóvenes, por fase, de cada fase. ¿Qué quiere decir? Que acá la tienes que poner 3 ohmios, 3 ohmios, ¿no es cierto? Ahora, si tú lo quieres hacer por taps, tú lo quieres hacer por un taps, ¿no es cierto? Y después acá otro taps, perdón, otra resistencia, acá otra resistencia. Entonces, la suma de los tres tienes que, ¿no? R1, R2 y R3. ¿Cuánto va a ser eso? Si quieres ser que sea de 3 ohmios, cada uno tiene, ¿cuánto tiene que ser? De 1, ¿no es cierto? Entonces, de esa forma, jóvenes deben considerar, ¿ya? Entonces, ahí viene ese cálculo, ¿ya?
Como por ejemplo, a ver, hagamos un cálculo con una tensión. Quiero saber la resistencia. Me dice multiplicar por 0.055. Imagínense mi máquina, mi motor es de 220 voltios. 220. Mi corriente nominal, ¿no? Mi corriente nominal que consume mi máquina, imagínense, es de 3 amperios. Listo. Esos son los valores. Entonces, ¿qué es lo que hago? Divido, ¿no? ¿Cuánto me da eso, jóvenes? 4 ohms. ¿Cuál? Resistencia de 4 ohms. Entonces, eso tengo que adicionar, ¿no? En la anterior clase me estaban preguntando, ¿no? De esa forma también pueden encontrar 4 ohms. Es como si estuvieran incrementando una resistencia en ese circuito. ¿Ya? Entonces, ahí es por fase, ¿no? Cuidado, piensen que es meterle cualquier resistencia también, jóvenes. ¿Ya? Muy bien. Que esto también se lo puedes resolver por circuitos, ¿no? Cuánto de caída de tensión, cuánto de corriente tiene que circular, y ahí está entrando ese valor, ¿no? Porque cada motor consume una cierta corriente. No puedes agarrar cualquier resistencia y meterle cualquier corriente, lo puedes quemar. No se olviden que la resistencia, ¿no? Como les he dicho, a ver, la potencia es igual a, a B por I. La potencia es igual a R por I cuadrado, ¿sí o no? Entonces acá la potencia, imagínense que nosotros hagamos la resistencia por la intensidad al cuadrado, ¿no? Entonces yo quiero conocer la resistencia, ahí está resistencia, voy a tener que la potencia es igual a la intensidad al cuadrado. ¿Sí o no? Esas relaciones me ayudan a poder definir también la resistencia, ¿no? Cuánto de potencia tiene que ser mi resistencia, porque ustedes saben muy bien que hay resistencias de medio watts, de 1 watt, 2 watts, 30 watts, y ahí viene el tamaño de la resistencia, ¿sí o no? ¿Estamos de acuerdo? Cuidado, piensen que hay que poner resistencias de electrónica, no, jóvenes. Esos son de cuarto watts, 1 watts, parece que son, ¿no? Lo que nosotros necesitamos por lo menos son de 20 watts, 30 watts de potencia. Ya, dependiendo de quién, de la corriente. Eso es muy importante. Entonces, ¿cómo se va a relacionar esto en el par y la intensidad de corriente? Fíjense, cuando indico par es el momento, es lo que voy a tener en el eje del rotor, ¿no ve? Fíjense, cuando yo le hago arrancar a esa resistencia estatorial, fíjense, mi par es muy pequeñito y ahí apenas está empezando a crecer en función vaya pasando el tiempo. Y cuando yo le haga ese cambio, fíjense, cuando hay cambios, fíjense los cambios bruscos que hay, ¿no? Es decir, esto es con resistencia estatórica, pasa y pasa a lo nominal. Pero fíjense todo lo que estoy evitando, ¿no? Toda esa corriente que está relacionada ahí, ¿no? Aquí también se presenta esa corriente. Fíjense todo lo que estoy minimizando, ¿no? Fíjense, con una intensidad de corriente muy pequeña, voy y engancho a su valor nominal. Eso es la representación de estas curvas, jóvenes, para que ustedes se den cuenta cómo se está comportando la máquina a medida que vaya, digamos, modificándose la resistencia o la velocidad del eje del rotor vaya en revoluciones por minuto, ¿no? Esa es la representación, jóvenes, tanto de intensidad y par. No se olviden que la intensidad, pues, también va a afectar al par, dependiendo cuánta comida vos comas vas a ser fuerte. Si no comes mucha comida vas a ser débil, no vas a tener fuerza, ¿sí o no? Es lo mismo, jóvenes, en el motor. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. ¿Dónde se aplica esto de acá? Ahora ustedes dirán, estamos viendo de todas formas alternativas, jóvenes. ¿Dónde lo vamos a ver? En puentes grúa, equipos de elevadores, fíjense aquí, equipos elevadores, máquinas de herramienta, ¿no? Lo que ustedes los electromecánicos utilizan, equipos de transportadores, es decir, puentes grúas pueden ser, ¿no? Plantas de cemento, jóvenes,
porque fíjense, su par es tan pequeño, a medida que vaya, puede hacer procesos muy suaves, ¿no es cierto? Puedo hacer, digamos, procesos que tengan el par menos, después vaya incrementándose. En controles industriales, en acero, jóvenes, donde se hace esos aceros, ¿no? Aquí antes se hacía bastante acero. Buques y submarinos también, en motores de arranque con carga, ahí está la palabra, lo que nos interesa a nosotros, con carga. Y que tú vas a arrancar con carga, lo tienes que hacer funcionar muy lentamente, ¿no? No de golpe, porque ahí vas a exigir también y la máquina no va a arrancar, ¿no? Exiges mucha sobrecarga, cuando conectas mucha carga, sobrecarga, te exige mucha corriente. Y a veces no arranca la máquina, ¿no? Empieza a calentar, ¿no? Así y se quema, ¿no? Esas cosas también hay que tener un poquito de cuidado. ¿Qué ventajas ofrece este arranque? Arranque configurable, sí, es fácil, ¿no es cierto? Como ustedes ven, es muy fácil de realizar, solamente es adicionar una resistencia en cada fase, ¿no? Pero no estoy cortocircuitando como el rotor de vanado de la anterior clase, ¿no? Hemos cortocircuitado, ahora acá no están, porque es solamente resistencia en cada fase. Si lo cortocircuito, jóvenes, es como lo estuviera, pues, cortocircuitando, pues, a las 3 fases, ¿no? De forma directa, y de esa forma, ¿no? Y entonces a ver un motorcito, wow. Imagínense si ustedes acá lo hacen conexión estrella, las resistencias, es como si estuvieran agarrando un cable y le estuvieran uniendo los 3, ¿no? Los 3 fases, imagínense el fogonazo, el arco eléctrico que se llenaría. No, eso también deben considerar, cuidado, piensen que es como en la resistencia rotórica. Entonces, las ventajas: arranque configurable, se puede elegir la corriente de arranque, es decir, tú exiges, ¿no? Como un volumen de un aparato de sonido. Arranque suave, si la velocidad aumenta a tramos. Si tú controlas la corriente, obviamente que la velocidad va a ir cambiando muy lentamente, ¿no? La alimentación es continua, no hay cortes, obviamente, porque tú la resistencia vas a ir variando, pero la corriente va a seguir pasando, ¿no es cierto? Entonces no va a haber forma de que tú puedas entrecortar las flujo de corriente, ¿no? ¿Cuáles serían los inconvenientes, jóvenes? ¿Es caro? Sí. ¿Quién es caro? La resistencia. Esa resistencia, jóvenes, que ustedes es muy caro. En la presentación, en la primera parte, son equipos grandes, jóvenes. Dependiendo de la potencia del motor, se calcula la resistencia, pero esas resistencias son, pues, sumamente grandes, robustas por la potencia. Otras que están, pues, sumergidas en aceite, son refrigeradas, jóvenes, porque calientan, ¿ya? Entonces eso es lo que le hace muy inconveniente, caro. El par de arranque es pequeño. ¿Por qué? Porque si le está llegando poca corriente, estoy induciendo al rotor poca corriente, ¿no es cierto? Tengo poca fuerza, entonces mi par va a ser muy pequeño. Entonces mi carga, si está conectado, va a ir moviéndose poco a poco, ¿no es cierto? Muy despacio. Es un método ineficaz y con gran pérdida de pérdidas en el cobre, calor. Como les decía, en esas resistencias se pierde energía. ¿Estamos de acuerdo? Es como estuviera encontrando, no se olviden, ¿no? Si una resistencia tienen ahí ustedes y por ahí la hacen circular corriente, tengo voltaje, ¿sí o no? Eso es caída de tensión. Si hay voltaje, entonces hay pérdidas en el cobre. Las pérdidas en el cobre, ya hemos dicho, B por I, puede ser R por I cuadrado, ¿sí o no? O también puede ser el otro que era B cuadrado sobre R. No, esta es pérdida, jóvenes. Potencia, pérdida calorífica. No, calor, se pierde. Ahí son los inconvenientes, jóvenes, ¿no?
Después, uno de los métodos de arranque. En cualquier equipo siempre vamos a perder energía, jóvenes. Cuidado, piensen que va a haber un equipo ideal. No hay equipo ideal. No hay chica ideal. Hay puras chicas reales. Hay chicos ideales. No, no hay un chico ideal. Hay un chico real, sí. Habrá un chico ideal que no farre, que sea rico chango, que trabaje, cumpla con todo. No, no hay. ¿Habrá una chica ideal? No, no hay. Siempre hay errores, siempre hay fallas, siempre hay pérdidas. Ahí están las pérdidas. Todos los equipos tienen. Entonces ustedes deciden qué equipo van a utilizar, dependiendo de las potencias y de los costos de los equipos que se tengan, ¿no? Muy bien. A ver, ustedes como ya conocen la parte de la resistencia rotórica, hagamos, jóvenes, ahora que ustedes ya participen y me hagan el circuito de fuerza. Ya les he explicado y me lo hagan el circuito de fuerza. Solamente con una resistencia. ¿Ya? Para eso nos vamos a ir al K décimo. Los que tienen K décimo podemos realizarlo ahí. ¿Ya? Yo ya lo estaba acá realizando, ¿no? Ahí tienen el K décimo, ¿no? Mi circuito de mando. Pero fíjense acá, los que tienen el K décimo no hay problema, pueden empezar a trabajar, ¿no? Fíjense aquí, lo que yo tengo es el K1. Si yo coloco una resistencia, tendría que colocar, ¿no?, un elemento que me permita, pues, controlar. Ahí donde están las resistencias. El motor también, jóvenes, no siempre puede ser esto, ¿no? Pueden manejar un motor con arranque estrella delta y ustedes nomás la hacen con las conexiones. A ver, acá necesito también para que vayan aprendiendo, jóvenes. Cuidado, piensen que es realizar nomás las conexiones. Fíjense, a ver, aquellos que quieran utilizar, este es para un motor que tenga el manejo de los 6 terminales, ¿no es cierto? Ustedes acá pueden manipular estos 6 conectando, jóvenes. Imagínense, yo puedo agarrar el W2 y llevo hasta V1, digamos, ¿no? Después agarro U2. A ver, van a hacer eso cuando practiquen en casa los que y W1. Así realmente, porque eso es lo que estoy haciendo, ¿no es cierto? Lo que estoy conectando ahorita es como una conexión delta. Y si yo uno estos 3 y le doy por acá, es como una conexión estrella, ¿sí o no? ¿Estamos de acuerdo? ¿Se acuerdan de esa parte de la arranque estrella delta? Así yo agarro estos 3, ¿no? Agarro estos de ahí, voy a conectar en conexión estrella, ¿sí o no? Eso también pueden utilizar acá. No siempre pueden utilizar este U1, B1, BW. Pueden utilizar este, pero haciendo esa configuración. ¿No? ¿Estamos de acuerdo? Ese también es muy práctico poder realizar ese trabajo. Después, ¿dónde está? A ver, ¿dónde están las resistencias? Y aquí están las resistencias. Agarro la resistencia, fíjense, lo voy a colocar ahí. ¿No? Ahora lo que voy a hacer es realizar las conexiones. Fíjense, ahí ya la tengo las conexiones. Ahorita lo que estoy haciendo es adicionar esta resistencia. ¿Sí o no? Muy bien. Voy a ver. Todo puedo practicar. Quiero aprender, practico, jóvenes. He apretado simulador. A ver, veré qué es lo que pasa. No, fíjense, ahí mi máquina está funcionando, pero fíjense, está funcionando con esta resistencia adicional. ¿No? A ver, vamos a ver, ¿qué cosa puedo cambiar? Presiono el botón de parada. Me vengo acá, paro el stick y fíjense, no me da opción a manipular la resistencia. Entonces, muy bien, entonces lo que puedo manejar es eso nomás.
¿sí o no? Pero ahora bien, en la vida real va a haber esta resistencia. El que te va a limitar el paso de la corriente en el simulador no te está mostrando ese variable de cuánto es resistencia, porque tendría que tomarte acá el valor de tensión, corriente, cuánto vas a manejar, ¿no? Entonces lo que me está permitiendo, jóvenes, solamente simular nada más. Ver cómo va a funcionar con la resistencia. Entonces lo que hago ahora es adicionar un contactor, ¿no es cierto? Un contactor acá, que en este caso sería el K2M, para que me pueda eliminar esta resistencia después de un determinado tiempo, ¿sí o no? ¿Estamos de acuerdo? Y eso es lo que ustedes también ya tienen idea. Entonces lo que hago es realizar, acá también hay que tener cuidado. Si estoy considerando, fíjense, fase 1 con fase 1. Vengo acá, fase 2, ¿no? Y el otro fase 3. A veces acá cometemos pequeños errores, ¿no? A veces vamos y no se empalme. Fíjense, acá no se empalmó. Entonces yo puedo ir y decirle, a ver, empálmate, ¡pac! Listo. Ahí estoy indicando de dónde salen las fases, ¿no? Entonces simulo, puedo hacer parte por parte, fíjense. Fíjense acá y ya me puedo dar cuenta hasta dónde está circulando la corriente. Fíjense, hasta aquí ya está viniendo. ¿Qué quiere decir? Que este tramo ya he conectado bien. Entonces, ¿puedo continuar con los otros? Sí. Puedo continuar. ¿Ya? Entonces, a ver, puedo agarrar los tres. Agarrarlo. Estaicitos. No, depende cómo ustedes lo vayan viendo. Entonces, fíjense, esta es la tercera fase. Esta agarro y a la tercera fase, jóvenes. Esta que agarro y a la segunda fase. Este aquí agarro Disculpa, y Inge, a la tercera. Dime. alguien está su micrófono prendido y está haciendo ruido. Sí, a ver, ¿quién es Pepito? Javier, si no me equivoco. A ver, ¿qué es? ¿Javier dices? A ver, lo voy a identificar. Javier Chinchero. Javier. Estoy viendo lo que haces todo, pero no escuchando la clase, Chinchero. El chinchero te he dicho. ¿Quién? Estás durmiendo hoy, Chinchero. Apaga tu micrófono. Chinchero. Ahora bien, gracias. Así me tienen que decir porque... Muy bien. Ya. No, hasta ahí, fíjense, si hago esto, lo que estoy haciendo, no pasa nada, jóvenes, ¿sí o no? ¿Dónde tengo que llevar entonces? Así aprenden, no, pues esto lo que estoy haciendo está mal, digo, no, este está mal. Estos puntitos también ustedes lo pueden borrar, jóvenes, ¿no? Digo, mejor me lo borro todo, ¿no? Si ustedes dudan algo, es preferir que borren, jóvenes, ya, porque a veces esos puntitos, mira, esas cositas que a veces nosotros no lo consideramos, esas son las que nos ocasionan problemas. ¿Estamos de acuerdo? Fíjense, hasta un puntito se borra. Entonces, fíjense, ahí,